Informe de Cristosal acerca de los hallazgos de corrupción en El Salvador. Escuchemos el informe aquí con la licenciada Ruth Eleonora. Bueno, en primer lugar estamos hablando de un informe que describe 10 patrones de corrupción en El Salvador. Esto significa que, como son patrones, son situaciones que se replican en el tiempo, son conductas corruptas que se replican en el tiempo. Algunas de estas son, por ejemplo, muy fácil de identificar por parte de la población, como el caso del nepotismo. Es decir, donde se contratan a familiares en el sector público, ya sea de manera directa o indirecta, o se interviene en la contratación de personas por su vínculo familiar o por su relación de parentesco, digamos que puede ser no necesariamente en los límites establecidos por la ley, los compadres, por ejemplo, también, etcétera. Otros patrones de corrupción que también han sido identificados es el uso de la partida secreta, es decir, el uso de recursos discrecionales sin el control de instituciones públicas como la Corte de Cuentas, entre otros. Hay otros patrones de corrupción que están referidos al clientelismo. El clientelismo donde se establecen relaciones, digamos, de reciprocidad. Yo te doy una contratación y vos me das el arreglo de mi casa, o se le pide, por ejemplo, donaciones para partidos políticos a cambio de la contratación pública. Otro patrón de corrupción que se identifica es, por ejemplo, el uso de la banca estatal para el otorgamiento de créditos que se dan sin mayores verificaciones, sin cumplir los requisitos por parte de las personas que resultan beneficiadas, que por lo general son funcionarios de gobierno o personas allegadas a ellos. Otro patrón de corrupción que también se evidencia es el uso de los fondos de cooperación internacional de manera indebida, como por ejemplo el caso de los saquitos, ¿no? Conocidos como el caso de Paco Flores, para los beneficiados que al final nunca fueron realmente beneficiados con las donaciones que se hicieron en el caso de Taiwán. Otro patrón de corrupción que también se advierte es la cooptación institucional. ¿A qué nos referimos con esto? Y es que cuando una institución pública no responde a los intereses de la población a partir del cumplimiento de lo establecido en la Constitución y la ley, sino que responde a los intereses del poder para evitar controlar al poder precisamente, es decir, es asegurarse de la impunidad, que es en definitiva, digamos, un vicio que lo que hace es perpetuar las situaciones de corrupción en el país. Y así hemos identificado 10 patrones de corrupción que, insisto, en el informe se hace una descripción del patrón y también de los casos que históricamente se han conocido en El Salvador después de los acuerdos de paz, y se identifican y se van colocando y ordenando de acuerdo al patrón que corresponda. ¿Se puede combatir de manera efectiva la corrupción que se vive en El Salvador actualmente? Sí se puede combatir, eso depende de los ciudadanos y las ciudadanas. Y hay muchas formas, porque no solo es demandando, denunciando o, digamos, haciendo uso de esa libertad de expresión a través de diferentes formas, como las plataformas virtuales o de una expresión pública como una marcha, etcétera, sino también compartiendo, es decir, compartiendo la información que el periodismo de investigación está revelando sobre los casos de corrupción en El Salvador, pero también se pueden utilizar algunos mecanismos como por ejemplo el del Tribunal de Ética Gubernamental, que es una institución que recibe denuncias anónimas. Alguien pudiera decir, pero es que la institución no funciona, es una institución que está cooptada, sí, pero queda evidencia precisamente de la denuncia que ha puesto la ciudadanía. Por lo tanto, es posible. Lo que pasa es que, por supuesto, requiere del concurso de todas y de todos. ¿Cómo afecta la corrupción a la población y por qué? La corrupción afecta a toda la población en general. Uno de los principales problemas que identificamos en la investigación es la normalización de la corrupción. Es decir, es como si lo diéramos por hecho y como, digamos, sin solución, como una enfermedad que no tiene cura. Sin embargo, esto no es necesariamente así. Ya decía que podemos precisamente evidenciando, compartiendo, conversando, tomando acción a partir de una solicitud de acceso a la información, por ejemplo, en una institución pública, podemos combatir la corrupción. Ahora, ¿a quiénes afecta? Afecta a toda la población.
Por ejemplo, en un caso en el que se le otorga, que es otro de los patrones de corrupción, se le otorga una licencia, un permiso ambiental en una construcción, esto puede traer consecuencias para otras comunidades, para las comunidades cercanas, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de que hay una afectación al medio ambiente y que afecta a un colectivo importante, pero también hay una afectación concreta a el grupo poblacional. Puede ser un caso, por ejemplo, de nepotismo. En el caso del nepotismo, se contrata a una persona no por sus condiciones laborales y por todo lo que sabe, sino por el vínculo de parentesco. Ahí resulta, por ejemplo, afectada la persona a la que no se le dio el trabajo, que cumplía con los requisitos, pero también se afecta a la colectividad, porque pensemos, por ejemplo, si es un prestador de servicios de salud o un prestador, en este caso, del derecho a la educación, un maestro, etcétera. Si no se otorga la plaza a la persona que le corresponde, por sus competencias, sino a otro por la familiaridad que existe, pues entonces habrá toda una comunidad educativa, por ejemplo, que resulte afectada, o una población que asista a una unidad de salud y que no es atendida de manera debida. ¿Qué podemos hacer para poder combatir la corrupción? Bueno, en primer lugar es aprender. Lo primero que debemos hacer es saber cuál es la corrupción. No podemos normalizarla, no es normal que los funcionarios roben, que los funcionarios se beneficien para sí o para beneficiar a un partido político o a otro líder partidario o a un liderazgo de funcionario nacional. Eso no es lo normal, no es lo que debe ocurrir. No hay conducta más lejana, por ejemplo, a los valores y los principios éticos de las personas, que el egoísmo, incluso de los valores cristianos, que el egoísmo, el actuar únicamente para mí, para buscar un beneficio para mí y para los míos. En ese sentido, lo primero que debemos hacer es conocer, ¿verdad? Conocer cuáles son estas prácticas corruptas, unas las más comunes, otras son, pueden ser no tan evidentes para la población y por lo tanto a veces se normalizan, pero ese es el primer punto. El segundo punto es que, exigir cuentas. Hay muchas formas de exigir cuentas. La Contraloría Ciudadana es relevante a nivel municipal. Lamentablemente se han perdido muchos espacios en la exigencia de la rendición de cuentas y de la Contraloría Ciudadana a partir de los mismos comités y organizarse a partir de los mismos comités comunales que puedan existir. Por lo tanto, la colectividad, la organización comunitaria es muy importante para exigir transparencia. Otro mecanismo puede ser, por ejemplo, el solicitar acceso a la información a las alcaldías o a una institución pública cualquiera que nos permita también evidenciar y documentar, ir registrando. También la ciudadanía puede llamar a los medios comunitarios y denunciar en los medios comunitarios y que los medios comunitarios lo expongan a la opinión pública en la medida que hay personas que pueden sentir algún temor en el momento de la denuncia. Es decir, otra manera que podemos combatir la corrupción es expresándonos en redes sociales, de una manera también efectiva, especialmente cuando hay una alta sensibilidad frente a las denuncias públicas que puedan existir.